Ante el auge y caída de los imperios en la historia antigua y reciente, y ante las fortalezas y debilidades de los gobiernos actuales, debemos preguntarnos ¿dónde se encontrará el liderazgo del mundo en los próximos decenios? Hace 30 años, cuando la Unión Soviética se deshizo en una confederación de estados que buscaban su camino hacia un futuro poscomunista, se proclamaba que Estados Unidos era la única superpotencia en el mundo. Muchos pensaron que habíamos llegado al final de la historia, que las guerras por ideologías eran cosa del pasado y que la democracia occidental había demostrado que era el único sistema de gobierno viable capaz de guiar al mundo hacia una era socioeconómica de abundancia para toda la humanidad. Ahora todo esto parece una ingenuidad total. Los líderes del mundo occidental se reunieron en junio de este año en el condado británico de Cornualles con motivo de una cumbre con 47 de los países del G7. En esa ocasión, algunos señalaron que Estados Unidos, lejos de ser el líder indiscutible en ese grupo de 7, ha mostrado cada vez más la influencia de los deseos y exigencias de los demás países representados. Es posible incluso que la influencia ejercida por la Unión Europea, la octava presencia en la cumbre, fuera más fuerte que la de cualquier nación allí representada. Estamos viendo una nación como Estados Unidos polarizada, dos partidos políticos, los republicanos, los demócratas, un presidente Joe Biden, una alternativa Donald Trump, movimientos en las calles, el movimiento Black Lives Matter, el feminismo, ideologías de género. Vemos como esto es el pan diario de una nación como Estados Unidos, que era una superpotencia y que ahora es una nación más. Por extensión, por estados, por historia, Estados Unidos siempre será una superpotencia. Pero en los últimos años está dando qué hablar. Esta no es la Estados Unidos que conocemos. La democracia en este país ha muerto. A los ojos de muchos, el G7 se definió mejor por quien no era parte de la cumbre. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Ginebra después de la reunión del G7 con el presidente estadounidense Joe Biden, y los observadores comentaron las maneras en las cuales los dos líderes trataron de competir para ser influyentes, aparentemente tratando de adular al otro para ganar confianza y aprobación. Las imágenes hablan por sí mismo. No son palabras que ahora mismo yo me estoy inventando. No son palabras, no son imágenes falsas, son reales. Biden llamó a Putin un adversario digno poco antes de la reunión, una frase interesante de un líder que supuestamente buscaba hacer de Rusia un amigo y luego describió a Rusia y Estados Unidos como dos grandes potencias. Las declaraciones de Joe Biden se produjeron el 17 de junio de 2021. A su vez, cuando se le preguntó a Putin su opinión sobre Biden, dijo a los periodistas que Biden es un profesional. No se le pasa nada. Eso lo puedo asegurar. Las declaraciones de Putin fueron al medio Reuters.com el 17 de junio de 2021. ¿Qué piensa el presidente Biden de las relaciones de su país con China, tradicional adversaria de Rusia, su vecina del norte? Dirigiéndose a los soldados en la base Langley Eustis en Hampton, Virginia, hizo esta reflexión. He pasado más tiempo en compañía del presidente Xi Jinping de China que con cualquier otro líder mundial. 24 horas de reuniones privadas únicamente con él y un intérprete. 27.500 kilómetros viajando con él en China y aquí. Cree firmemente que antes del año 2030 o 2035, China será dueña de los Estados Unidos porque las autocracias pueden tomar decisiones rápidas. Estas declaraciones las hizo el 28 de mayo de 2021. El imperio chino
aproximadamente con el mismo territorio actual, se remonta al año 221 a.C. En un mundo donde las naciones surgen y decaen con impresionante frecuencia, la historia china como imperio deja muy atrás a la de Imperio Británico, para no hablar de la influencia pasajera de los Estados Unidos o de Rusia en el mundo. Como potencia mundial, solamente el Imperio Romano, aunque con intermitencias, puede compararse con China. Es normal que mientras China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea se disputen el poder en el escenario mundial, tú y yo nos preguntemos ¿quién regirá nuestro futuro? Lo creas o no, la respuesta se revela en la palabra de Dios. ¿Será Europa? ¿Será la Rusia de Vladimir Putin? ¿Será la China de Xi Jinping? ¿Será la Corea del Norte, por ejemplo, de Kim Jong-un? ¿Será la Estados Unidos de Joe Biden? ¿Joe Biden o Donald Trump, que en las últimas encuestas ahora mismo encabeza esa lista que le podría dar la presidencia para 2024? A lo mejor la reflexión la estás escuchando en 2024. Estamos finalizando 2023. Déjanos tus comentarios. ¿Qué potencia, superpotencia mundial ahora mismo regirá el mundo? Los imperios van y vienen. Siglos antes de que viniera Jesús al mundo, el gran imperio babilónico conquistó muchas naciones, entre ellas el reino de Judá en el Oriente Medio. El historiador Heródoto escribió que Babilonia tenía un esplendor superior al de todas las demás ciudades de las que tengamos conocimiento. ¿Y qué le ocurrió a ese gran imperio? La depravación de Babilonia trajo sobre ella el juicio de Dios. El profeta Daniel predijo en las páginas de la Biblia el auge y la caída tanto de Babilonia como de otros grandes imperios, entre ellos el romano. ¿Qué le pasó al antiguo imperio romano? Duró varios cientos de años, pero en el año 476 después de Cristo llegó a su fin. El historiador Edgar Gibbon resumió así las causas de su caída. Averiguando con diligencia, he podido discernir 4 causas principales de la ruina de Roma, que actuaron continuamente en un periodo de más de 1000 años. En primer lugar, los estragos del tiempo y la naturaleza. En segundo lugar, los ataques hostiles de bárbaros y cristianos. En tercer lugar, el uso y abuso de las materiales. Y en cuarto lugar, las riñas internas entre los romanos. Estas son las 4 causas principales de la ruina de Roma. En tiempos modernos, también han aparecido y desaparecido imperios. En el siglo XX, el Tercer Reich de Alemania atacó con su Blitzkrieg militar y extendió su dominio sobre buena parte de Europa y África del Norte. Las ambiciones de Adolf Hitler incluían la conquista de la Unión Soviética, pero fracasó cuando los ejércitos aliados vencieron al Tercer Reich. La Unión Soviética, que se componía de 15 repúblicas y se extendía 17.000 kilómetros de oriente a occidente, deseosa de imponer su ideología comunista, la gran superpotencia, se propuso conquistar el corazón de las naciones y pueblos de todo el mundo. Al final fracasó y Rusia quedó luchando por recuperar algo de su anterior influencia. Hoy el Reino Unido está luchando por sobrevivir al Brexit, su controversial salida de la Unión Europea, y no hace mucho que el Imperio Británico fue una potencia mundial. En 1921
abarcaba 39 millones de kilómetros cuadrados, un tercio de la superficie terrestre del planeta, y comprendía cómo la cuarta parte de la población mundial se decía que el Sol nunca se pone en el Imperio Británico. Esta fue una expresión creada en el siglo XIV durante el reinado de Felipe II, refiriéndose al Imperio Español. 100 años más tarde, muchos consideran que el Reino Unido ni siquiera es la nación más importante dentro de la mancomunidad de naciones que se desprendió de ese imperio. En solo un par de generaciones, el imperio perdió las tierras que hoy comprenden la India, Pakistán, Birmania, Ceilán, Irak, Ghana, Nigeria, Somalia y buena parte de África del Sur. Por ejemplo, el sur del Sáhara, así como el mandato británico de Palestina y partes de Egipto y Sudán. Y claro, también Hong Kong, que regresó a la soberanía china en 1997. Ciertamente, el Sol sí se ha puesto en el Imperio Británico. Durante su apogeo, los imperios suelen despertar sentimientos de vanidad entre sus pueblos y líderes. Se creen invencibles. Se creen que su poder es inquebrantable. Un ejemplo muy claro es el de Belsasar, el último rey de Babilonia. Persistiendo en su modo de vida alejado de Dios, arrastró a muchos al desenfreno y al libertinaje. Al final su imperio pagó la pena, dejando una lección profunda que se consigna en las páginas de la Biblia. El profeta Daniel se hallaba en Babilonia la noche cuando la ciudad cayó ante el ejército persa. Por medio de Daniel, Dios hizo saber al rey Belsasar lo que estaba a punto de ocurrirle a él y a su imperio. La asombrosa serie de hechos aparecen en el 5º capítulo del libro de Daniel, en el muy conocido relato de la escritura en la pared. El rey Belsasar preparó un gran festín para que 1000 de sus nobles estuvieran allí. Bebieron vino en vasos de oro robados del templo de Dios en Jerusalén. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, una mano que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Esto lo puedes leer en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 5 al 6. El rey acudió a Daniel para que interpretara las palabras que había escrito la mano misteriosa. La escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Y Peres significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Lo creamos o no, hoy la escritura está en la pared para los Estados Unidos y el Reino Unido. Las señales de advertencia están en todas partes y esas naciones se hunden cada vez más en la decadencia y la inmoralidad. Todavía tienen tiempo de arrepentirse como naciones y como personas, pero hay adversarios poderosos como Rusia y China preparados para aprovechar la debilidad cada vez mayor de los pueblos angloparlantes, sin mencionar a Oriente Medio. En toda la historia ha sido muy raro encontrar una sociedad que estuviera dispuesta a dejar sus malos caminos. Nínive, ciudad capital de la antigua Siria, fue una de las pocas, y la respuesta humilde de sus habitantes aplazó el juicio de Dios. El profeta Jonás
llegó a los ciudadanos de Nínive con una advertencia de Dios. Te invito a que lo leas, Jonás, capítulo 3, versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que me llama la atención de todo esto es que los ninivitas o las personas de Nínive no rechazaron, no menospreciaron al profeta Jonás, sino que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice la palabra que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. ¿Te puedes imaginar a alguno de los líderes mundiales de hoy humillarse de esa manera? Hay una profecía que hace unos años fue muy vista en YouTube sobre un predicador, no sé si era un pastor, un predicador o era un cantante porque estaba tocando el piano, y profetizó sobre Donald Trump. La profecía, te la voy a resumir según me voy acordando, decía que iba a tener Estados Unidos un segundo mandato de una persona que tuvo un primer mandato y que después se le hizo un impeachment. Esa persona sería muy conocida y además crearía crispación. Decía que iba a tener un segundo mandato después del impeachment que le hicieron, recordar que se lo hicieron a Donald Trump y salió victorioso. Dice que este segundo mandato sería diferente al primero porque iba a ser un presidente de oración. Estamos viendo cómo Donald Trump, en la mayoría de sus discursos, habla de Dios, habla de su apoyo a Israel, habla de oración. Es una profecía que se puede cumplir. ¿Qué piensas tú al respecto? Ahora mismo Donald Trump es favorito en las encuestas, en las posibles elecciones para 2024. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿te puedes imaginar a un líder mundial humillarse de esa manera ante Dios? Como el rey de Nínive. Yo me puedo imaginar a Donald Trump haciéndolo ahora mismo. Puede ser, digo Donald Trump, puede ser otro presidente que se humilla ante Dios, que busque su dirección. Los asirios reaccionaron ante la advertencia de Jonás, se arrepintieron de sus malos caminos y Dios los salvó. Esto ocurrió en el siglo VIII a.C. Dios perdonó a la ciudad por muchos años e incluso se valió de esta nación para castigar a Israel y llevar a su pueblo israelita al cautiverio. Cuando Asiria capturó el reino del norte, es decir, Israel, ese reino se perdió en la historia y sus habitantes llegaron a conocerse como las 10 tribus perdidas. El profeta Isaías revela la razón por la cual Dios empleó a Asiria para castigar a Israel. Y estas son las palabras de Dios consignadas por Isaías. Acompáñame, vamos a leerlo. Isaías capítulo 10, versículos del 5 al 7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación perdida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Dios le había advertido al reino de Israel que se arrepintiera, pero ese pueblo se negó a arrepentirse, se negó a reformarse. Entonces los sirios conquistaron a las 10 tribus que conformaban la casa de Israel y trasladaron a los cautivos hasta la región noroccidental de Asiria. El cautiverio final de Israel se produjo alrededor del año 721 a.C. Y con el tiempo, Asiria volvió a sus conductas pecaminosas y en el año 612
a.C., Dios permitió la decadencia de Asiria a manos de los caldeos. Dios también hizo llegar sus advertencias al reino de Judá, pero esa nación persistió en sus pecados. Entonces Dios se valió del reino de Babilonia bajo el rey Nabucodonosor para castigarla a Judá. La mayor parte de los judíos fueron deportados a Babilonia en el transcurso de 2 decenios, y el proceso culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Siendo el profeta Daniel aún joven, junto con 3 de sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde recibieron instrucción en la cultura y en la literatura de esa sociedad. Los 4 se mantuvieron en los valores de Dios que habían aprendido en Judá, y Dios pudo valerse de Daniel para interpretar el sueño de Nabucodonosor, para dar la buena nueva de un gran reino venidero que durará para siempre. La humanidad siempre ha anhelado una autoridad que ponga fin a la guerra y la pobreza. Ya desde la Torre de Babel, la gente soñaba con un solo gobierno mundial. Contrariando el mandato de Dios en el sentido de diversificarse, extenderse sobre la faz de la tierra, la humanidad decidió permanecer junta en su sitio. No era el deseo de Dios entonces que todos estuvieran unidos bajo un solo gobierno humano. ¿Y Dios qué hizo? Intervino para dispersar a la humanidad por toda la tierra, separando sus idiomas. Esto lo puedes leer y lo hemos visto en estudios bíblicos, Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Desde entonces todo el reino humano que surge pretende alcanzar un alto grado de poder y todos han llegado a su fin. El futuro de Rusia y de China aparecen en el relato bíblico de Gog y Magog. Sabemos que el libro de Apocalipsis, que antes del regreso de Jesucristo, dice que un ejército de 200 millones de soldados marchará rumbo a Occidente, cruzará el Éufrates camino a una conflagración final en el Oriente Medio al final de la era. Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Yo cuando leo 200 millones me imagino el pacto de Rusia y China. Allí luchará contra las huestes de 10 entidades políticas unidas bajo el poder de una figura conocida como la Bestia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y 13. Se trata de una poderosa entidad basada en Europa que un fuerte líder religioso querrá aprovechar para promover sus fines opuestos a Jesús. Así que la situación es esta. Un ejército de 200 millones de soldados marchará rumbo al occidente. Cruzará el Éufrates, como acabamos de leer, camino a una conflagración final en el Oriente Medio, al final de la era. Allí luchará contra las huestes de 10 entidades políticas unidas bajo el poder de una figura conocida como la Bestia. Es decir, que ese ejército de 200 millones puede ser Rusia y China juntas luchando contra la Bestia, luchando contra ese nuevo orden mundial europeo. Sigo pensando, quizás me equivoque, pero es una opinión personal. Tú puedes tener la tuya. En todas las guerras mundiales, Alemania ha estado presente. Cuidado con el Imperio Romano que puede nacer de nuevo. Y veremos a ver si Estados Unidos puede ser esa cabeza, ese líder que se oponga a Gog y a Magog, que pueden ser Rusia y China. Está profetizado que el Imperio Romano Germánico surgirá una vez más antes del fin de la era y antes del regreso de Jesús. Pero su dominio será efímero y terminará en un estado de asolamiento militar y ecológico tan enorme que el planeta Tierra no sobreviviría si no fuera por el regreso de Jesús, quien vendrá en el momento preciso para establecer el reino de Dios en la Tierra. En el futuro sí habrá un reino que gobernará sobre el mundo entero. Jesucristo va a reinar desde Jerusalén. Agradezcamos a Dios por la buena noticia de que nos traerá su gobierno de bondad, un gobierno de amor, un gobierno que asegurará la paz mundial a todas las naciones. El mundo contará con un sistema universal de leyes que garantiza la libertad dentro de las normas de Dios. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Miqueas capítulo 4, verso 2. Esto es muy interesante.
Nos ponemos en situación de nuevo. Imagínate a Gog y Magog, Rusia y China, con 200 millones de soldados, entrando por el río Éufrates, entrando en Europa, y Europa con un líder mundial, con 10 naciones potentes, destruyendo a ese ejército. ¿Y si Estados Unidos no está dentro de esas 10 naciones? ¿Y si Estados Unidos con un nuevo presidente, que puede ser Donald Trump o puede ser otra persona, con creencias arraigadas a Dios, se opone? ¿Y si esa bestia surge, Alemania y el Imperio Romano, Italia, juntos, con otras 10 naciones europeas, que pueden ser Reino Unido, que puede ser España, que pueden ser naciones de la zona balcánica? ¿Qué piensas al respecto? Porque esto lo dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 16. También puedes obtener más información en el capítulo 17, versículo 12 y 13. Estamos especulando, nos estamos imaginando, ¿verdad? ¿Cómo podría ser, no? Son pensamientos que podemos tener. Desconocemos los planes de Dios, ¿verdad? Pero uno puede imaginarse y puede pensar cualquier cosa, viendo cómo está la situación actual. A eso me estoy refiriendo. ¿Estaremos listos para gobernar en el reino de Dios? ¿Quiénes irán a ser los asistentes de Jesús en el gobierno de las naciones y el establecimiento de la paz? Pedro le preguntó a Jesús qué responsabilidades tendría él y los apóstoles en la era venidera. Y Jesús respondió: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículo 28. ¿Dónde se encontrarán los cristianos fieles, los santos que estarán juzgando? Apocalipsis capítulo 2, verso 26 dice que quienes venzan el pecado con ayuda de Jesucristo en esta vida recibirán autoridad sobre las naciones del mundo en el milenio venidero. El testimonio de las Escrituras es que Dios hará de nosotros reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Jerusalén, ciudad de conflictos incesantes en nuestros tiempos, reflejará por fin el significado de su nombre. ¿Sabes cuál es el significado de Jerusalén? Ciudad de paz. El Rey de Reyes, Jesucristo, corregirá a los pueblos y naciones beliciosas. Las armas de guerra se convertirán en instrumentos de paz y productividad. El reino de Dios durará para siempre. Esta es la buena noticia que traemos en este día. Aunque nuestra nación, España, o la nación donde tú estés ahora mismo, tu país, no haga caso de la palabra de Dios, recibiremos bendiciones individualmente si creemos y actuamos conforme a la verdad de Dios. El profeta Isaías nos da estas palabras de ánimo que a la vez son una exhortación y una promesa. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Volvernos a Dios. Es tiempo de hacerlo. La verdad es que podemos llegar a regir en el futuro bajo el Rey de Reyes, Jesucristo. Si nos arrepentimos, si nos bautizamos, si nos esforzamos por obedecer a nuestro Salvador, venceremos el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Resucitaremos entre los primeros frutos para asistir a Jesucristo en su glorioso gobierno milenario. Los pueblos de todas las naciones aprenderán a vivir en paz, en armonía como nunca antes. Y tú y yo podemos ser parte de todo esto. No desperdiciemos esta oportunidad que Dios nos está ofreciendo a pocas personas en esta era.
Actuemos conforme a su llamamiento. Busquemos la dirección de Dios. Es tiempo de arrepentirse. Desconocemos quién será el rey o quién gobernará a toda la humanidad, quién estará en la cabeza del nuevo orden mundial. Lo que sí sabemos es que Cristo viene pronto y Él sí que será el líder mundial. Muchos querrán gobernar, entre ellos se pegarán, se matarán entre ellos, pero Cristo regresará pronto y yo quiero gobernar con Él. Yo, mi familia, yo quiero que ellos se salven. Yo quiero que gobierne la paz, el amor, la bondad. Yo no sé quién va a regir nuestro futuro. Estoy hablando humanamente. Lo que sí sé es que yo deseo que Jesús venga pronto. Llegará un momento en que deseemos que Jesús venga ya, porque habrá tanta maldad en el mundo que muchos clamaremos a Dios. Señor, ven pronto, no aguanto más. Señor, ven pronto. Ese será nuestro clamor. Hermanos, busquemos a Dios. Yo no soy un experto en profecías. Yo no tengo mucha idea de esto. De hecho, muchas noticias de estas características son de hermanos que me las comparten. Yo puedo dar brevemente mis puntos de vista, que a lo mejor no son exactos, pero sea quien sea, el que quiera gobernar el mundo hablando humanamente, cuando veamos eso, veamos la palabra de Dios, acudamos a la palabra de Dios porque estaremos en los tiempos finales. Pongámonos a cuentas. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que nuestra familia busque a Dios. Yo no quiero que mi familia se pierda. ¿Y tú? Habrá dolor, habrá llanto. Busquemos a Dios. Pidamos a Dios por esos seres queridos que no le conocen. Esperemos con paciencia la venida de Cristo. Seamos pacientes, hermanos. Vienen tiempos finales, vienen tiempos duros. Agarrémonos a Jesús cada día. Busquémosle en oración cada día. Leamos su palabra cada día. Es la mejor decisión que podemos tomar.